¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a la explicación de apoyo para que realicen la actividad integradora número 4 de la semana 2 del módulo 3, Prepa en línea CEP. Esta actividad 4 nos lleva a revisar varias lecturas en donde se aborda un mismo caso, una misma situación, un mismo problema o fenómeno natural. Entonces lo vamos a revisar desde muy diferentes perspectivas y disciplinas, un mismo suceso que tiene en ocasiones un fuerte impacto a nivel sociedad. Como ya supongo que ya leímos y revisamos los recursos, pues podemos ya disponernos a trabajar en la actividad. Nos indica que vamos a usar un procesador de textos para dar respuesta a lo que se nos pregunte. Como punto número 1 o instrucción número 1 viene una tabla. En esta ocasión la tabla sí nos permite copiarla y pegarla. Solo vamos a hacerlo con el siguiente procedimiento. Señalamos todos los cuadritos hasta este último y dando botón izquierdo le decimos copiar. Me voy a mi procesador de textos y dando botón izquierdo le digo, botón derecho le voy a indicar pegar, pero esta vez no tomamos el primer botón porque dice que mantiene el formato de origen y eso nos va a traer algún color indeseable. Vamos a tomar el de en medio porque si se fijan en este caso el de conservar solo el texto no me funciona para que quede como tabla, entonces voy a elegir pero vean lo que está sucediendo. La última columna no se ve o está incompleta. Esto lo vamos a corregir porque además tiene las columnas muy angostas. Les voy a sugerir que cambiemos la disposición de la página para que cambie de vertical a horizontal. Y de esa manera podemos entonces trabajar con más comodidad en la actividad. Entonces no lo voy a pegar todavía, me voy a disposición, en el menú superior está disposición. Aquí voy a mover un poco la pantalla para que lo puedan ver, viene orientación, voy a elegir cambiar la orientación de la página para que entonces me haga la hoja de forma horizontal. Y eso pues evidentemente que me va a dar más espacio. Otra cosa que puedo hacer también en lo que responde mi procesador, a ver, aquí me marcó una falla, pero bueno, ya lo tengo aquí señalado el horizontal, vamos a seleccionarlo. Ahora ya cambió, está en forma horizontal. Pero otra vez voy a mover un poco la pantalla para que vean que en margen también puedo elegir ajustar el margen para que me deje la oportunidad de tener un margen bastante más moderado y que pueda caber mejor mi actividad. Ahora sí, como ya está lista mi página, voy a recordar lo importante que es el que yo agregue una portada o por lo menos datos de identificación. Bueno, ya dejé mis datos de identificación de la actividad, entonces damos otro enter. Ahora le voy a marcar alineación hacia la izquierda y le voy a dar un espaciado extra para pegar la tabla como se lo sugerí, con el botón medio que dice combinar formato. Ahora sí, ya le doy clic, ya quedó mi tabla, inclusive vamos a ver que tengo un poquito de margen del lado derecho. Con el botón que se encuentra aquí puedo estirar un poco más la tabla. A ver, nada más que me lo permita esta
A ver, vamos a jalar un poquito más a hacer un poquito más amplias las columnas. Tomo este cuadrito de aquí y para que se pueda estirar de forma pareja, lo jalo y suelto. Este cuadrito, cuando se puso en forma de flechita, es cuando me lo está permitiendo. Jalo y estiro. Bueno, para responder todas estas preguntas, obviamente tendremos que haber revisado ya todos los textos, aunque sea primero en una lectura de scanning. Esta es la primera lectura de la revista Cómo ves de la UNAM. Entonces, pues aquí me está platicando de cómo pueden haber problemas dentro de la naturaleza y sobre todo se está refiriendo a los huracanes. Después sigue un texto de Juan Rulfo que pues al leerlo seguramente me daré cuenta de que aunque se trate de un texto literario, pues también me va a informar de algún tipo de suceso que tenga relación con huracanes. En este caso, esta página es como bastante educativa porque se va mucho a explicar qué es el fenómeno, en qué consiste, cómo se forma. Trata de dar toda la información posible a través de la visualización de algunas imágenes. Esta otra que estamos viendo en este momento habla sobre 15 cosas que pueden resultarnos interesantes de saber, cómo las cosas que pasan cuando se presenta un huracán. Bien, entonces hay 15 noticias o datos al respecto. Y la última pues es de tema arqueológico, en donde nos comenta algunos desastres que han ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país, porque particularmente maneja el tema de nuestro país. Bueno, pues ya hice mi lectura de scanning de todos estos temas y pues nos vamos a revisar qué datos ahora tengo que ir completando. Lo primero es que tengo que identificar qué tipo de texto es, ¿sí? En cada uno de los casos. Para identificarlos vamos a recordar que tenemos en la semana 1 el recurso que se llama tipos de texto. Ya lo busqué, mi recurso que se llama tipos de texto me hace recordar que se clasifican básicamente en 3 tipos: científicos y académicos, literarios o periodísticos. Me recuerda cómo son cada uno de ellos, pero cuando yo escriba en mi tabla podría poner, para mostrar cuánto he aprendido y avanzado, podría poner, por ejemplo, si considero que el segundo o el tercer texto es un texto científico y académico, puedo poner que es un tipo de texto científico y académico, pero que tiene, miren la clasificación, pero que es un género de artículo de opinión. ¿Por qué? Porque ya comprendí estas clasificaciones, entonces puedo mostrarlo a mi facilitador, a mi facilitadora, a través de ampliar el dato que se me pide. Es correcto si solamente pones científico y académico, pero es más completo si además me platicas de cuál tipo es, ¿no? O como en el caso de que fuera un texto literario, si agregas de qué género corresponde, si es un cuento, una novela, una leyenda o una poesía, pues ampliarías bastante bien tu información. Continuando con la segunda columna, vamos a trabajar con la pregunta: ¿qué se dice del tema? ¿Sí? Obviamente el tema es sobre los huracanes, pero ¿qué se dice en cada una de estas lecturas? En pocas palabras, cuando me preguntan qué se dice del tema,
lo que me están pidiendo es que yo redacte la idea principal del texto. Ya les había comentado en una ocasión anterior que nosotros podemos leer todo un texto y cuando le platicamos a una persona que nos resulte allegada de qué se trata el texto y lo hacemos de forma lo más resumida posible, eso se puede decir que equivale a la idea principal. Lo que no es correcto, que es lo que me ha tocado revisar por ahí en algunas actividades, es escribir un par de palabras que no corresponde a todo un enunciado. Recuerden que la propia palabra o frase idea principal del texto, una idea no se puede reducir a dos conceptos. Voy a darles un ejemplo, ¿no? Primavera. Voy a definir, el texto que leí es acerca de la primavera. Hermosa y cálida. Pues eso no me dice absolutamente para nada de qué se trató el texto. Y eso es lo que me ha tocado encontrarme en algunas actividades. Entonces, recuerden que cuando transmitimos la idea principal de un texto, tenemos que desarrollar totalmente un enunciado que explique lo que se contiene en esa actividad, pero es todo un enunciado completo. Es más, si necesitan un párrafo, se desarrolla con un párrafo. Lo que no es admisible es reducirlo a dos conceptos que en realidad no me explican de qué se trata el tema. Les recuerdo que dejé esta infografía de apoyo en la página, perdón, en el foro Aprendiendo. Pero bueno, veamos un poquito, aunque al amplificarla se pierde un poquito la calidad, se pixelea. Veamos en los ejemplos que les dejé. Idea principal. Los animales se clasifican en dos grandes grupos, los vertebrados y los invertebrados, porque a lo mejor mi lectura implicaba hablar de los animales y su clasificación. Ahora vamos a ver otra idea principal. El uso de los celulares ha facilitado la comunicación. Estos ejemplos, si los vemos, están extremadamente reducidos comparados con lo que sería para explicar un texto. Sin embargo, trato de mostrarles que no puede ser que con dos conceptos pretendamos indicarlos como idea general. Pasamos a la columna ¿cuál es la postura del autor? Es decir, recuerden siempre que cuando vamos a explicar la postura del autor, tengo que dar a entender si el autor está a favor de lo que está expresando o en contra, o si solamente su postura es informativa, o si trata de prevenirme en la intención de su texto de todos estos fenómenos, o si busca que yo tome conciencia del dolor que pasan personas que son muy pobres y cómo se afecta mucho más su vida cuando tienen un daño debido a los huracanes. En fin, tengo que comprender qué pudo haber pensado el autor cuando quiso escribir un texto con esas características, y eso es lo que voy a escribir, pero también necesita ser un enunciado completo que me deje comprender qué es lo que el autor realmente pienso que intentó comunicar. Bueno, en la siguiente columna pasamos a la pregunta ¿qué tipo de ciencia se aborda en el tema? ¿Fáctica natural, fáctica social o formal? Para ello les recuerdo que unos de los recursos que vemos en esta semana lo mencionan. Vamos a revisarlo. El recurso que se llama Ciencia de la semana 2, si lo revisamos con cuidado, veremos que en la segunda página me hace volver a hablar
de la clasificación que tienen las ciencias. Me recuerda que todas las ciencias se clasifican en dos. Las fácticas, que la palabra fáctico quiere decir las que se producen a base de hechos, de sucesos, y las formales, en donde pues están basadas en aspectos abstractos. En las fácticas entonces se dividen en dos, en las que estudian los fenómenos naturales y las que estudian los fenómenos sociales o los hechos sociales. Las formales, en cambio, no tienen ninguna, o sea, no estudian cosas de nuestro mundo, sino más bien del mundo abstracto, del mundo de los números, en donde entra la lógica, la estadística y la matemática. Bueno, con esta clasificación, al leer yo el texto que corresponda, el que sea, tendría yo que encontrar cuál es la clasificación a la que corresponde. Si la página que estoy analizando habla meramente de estadísticas, de matemáticas, etcétera, entonces podría yo clasificarla como formal. Pero si por el contrario la página me menciona algún suceso que afectó a las personas, que narra cómo las empobreció, etcétera, pues ese es un hecho social. Y si se dedica a explicarme por qué el aire frío al chocar con el aire caliente generan este fenómeno en donde va tomando fuerza circular y convertirlo en un huracán, entonces esto corresponde a las ciencias naturales. Con ello daría por terminado mi tabla y entonces ahora necesito continuar agregando el resto de las preguntas. La segunda pregunta dice, indica si las 5 fuentes son confiables o no y por qué. Para ello me regreso a mi página, ahora sí uso el último botón, el que, me voy a regresar porque lo hice muy deprisa. Ya la copié, me voy al último botón para conservar solo el texto y bueno, ya le puedo poner el número 2 y responderla. Claro, me quedo ya muy en la orilla de la hoja, probablemente cuando yo vaya llenando esa tabla pues ocupe más espacio, entonces puedo ponerla en la siguiente página y ya contestarla. Bueno, para contestar si las 5 fuentes son confiables o no, les voy a llevar a recordar un tema del módulo 1. Pues este recordatorio es para que pensemos y revisemos en cada una de las fuentes los aspectos siguientes. 1. Respecto al autor o a los autores. Debemos de revisar si contiene información sobre el autor, es decir, nos pone quién escribió esa información, nos indica quién es el que produce esa página. Bueno, si por alguna razón no tiene alguno de estos elementos, no significa que no sea confiable, pero tiene que cumplir con bastantes de ellos para que yo considere que es una página confiable. Entonces, tendría que revisar también si presenta el logotipo de la organización. Voy a suponer que revisé una página de la BBC de Londres, que es una empresa muy prestigiosa a nivel mundial, el que representa esta información. No digamos si hablamos de la UNAM, es una página entonces que aunque no tuviera el nombre del autor de la nota, sí tendrá por lo menos el de la universidad y con ello sabemos que es una página que tiene todas las características de confiable. También es muy común que cuando el autor es una fuente confiable, ya sea por un autor que es una persona o por un autor que se le llama corporativo, pues indica cómo puedes establecer contacto con él o con la empresa para poder
quizá discutir algún punto con el que no estás de acuerdo en la publicación o cualquier cosa de este tipo. Bueno, ese es en cuanto al autor, pero hay otras cosas que debemos revisar. Si te indica que se actualizó esa información, o sea, te pone que en qué fecha se generó esa información. Si yo estoy leyendo sobre un tema de informática y quiero hablar sobre lo más novedoso, por ejemplo, el Internet de las cosas, y la información que yo estoy consultando es de 1998, pues lo más seguro es que es una información que está obsoleta, porque los temas de informática evolucionan a una velocidad impresionante. Entonces, pero eso también me indica si es confiable o no la página en la que estoy revisando. También puedo ver cuándo se actualizó esa página, porque muchas de ellas, por ejemplo, si ustedes revisan Prepa en línea CEP, siempre cuando entran al portal hay una pequeña sección en donde están indicando esas páginas que son confiables cuando actualizaron lo que está ahí escrito, porque vamos a suponer que, como ustedes conocen, puede ser que vaya a haber una convocatoria, pero si no dice la fecha de actualización, podría ser que ya esa información sea obsoleta. En general tenemos que darnos cuenta si la información es actual, si está actualizada con lo último que se conozca sobre de esos temas, y asegurarnos de que los links funcionan y que me llevan a la fuente que cita el autor. ¿Por qué? Pues porque si no, lo más seguro es que sea una persona aficionada y una fuente no confiable, porque a lo mejor el autor de una página de un blog pone su nombre, pone la fecha en que escribió el artículo y resulta que pone links, pero los links me llevan a unas fuentes en donde veo que más que redactar acerca de su propia visión, copió y pegó la información, lo cual significaría pues un plagio. Entonces también podría ser que se inventen links o que no están funcionando, y eso también me diría que no es una fuente confiable. Por último, pues el contenido en general, aunque no conozcamos del tema porque precisamente lo estamos abriendo para investigarlo, tenemos que darnos una idea de si la información es clara, es objetiva, es pertinente, si facilita que yo comprenda el contenido, si se apoya con el uso de infografías, gráficas, imágenes, estadísticas, si cita las fuentes consultadas por el autor mismo, si tiene un buen diseño, elegante, funcional, atractivo, que combine colores, buena tipografía, etc. No porque tengan que ser los reyes del buen gusto quien escribió ese artículo, pero fíjense que regularmente cuando es una fuente confiable, tienen o pagan a un diseñador para que genere todas estas cuestiones. Por lo tanto, me indica que pues no es ningún aficionado el que está escribiendo y por lo tanto es una fuente confiable. Ahora, volviendo a nuestra actividad, pues ya que recordé cómo puedo indicar si las fuentes son confiables o no, me pregunta que explique por qué. Bueno, entonces yo puedo poner, pues considero que todas sí, que todas no, que las 3 primeras sí, que la última no. Eso pues lo vamos a responder conforme nuestro criterio, pero además tengo que decir por qué creo que sí son confiables y por qué creo que no son confiables, usando esta misma información. Es decir, yo puedo poner que considero que la fuente no es confiable porque no tiene nombre del autor, porque no es una empresa con un logotipo conocido, porque no está actualizada la fecha, porque la información me parece que no es clara, objetiva, etcétera. Bueno, eso es de lo que se trata ese punto. Se los recomiendo mucho porque en la experiencia con otros grupos que se han realizado las actividades, se nos pasa este punto. Bueno, pasaríamos entonces a la siguiente pregunta.
Dice, los tipos de ciencia, fácticas, naturales, sociales y formales, a pesar de tener diferentes objetos de estudio, ¿tienen algo en común? Bueno, pues entonces copio mi pregunta, me la llevo a mi actividad, con botón, el último botón, el derecho, la escribo y ya puedo ponerle, por ejemplo, el número 3 y responderla. Básicamente, recuerden ustedes que vamos a dar una opinión. Sabemos que son muy diferentes hablar de biología que de historia o de antropología que de ecología y pues no se diga matemáticas, etcétera. Pero ¿qué cosas tienen en común todas estas ciencias? Todas las ramas de estas ciencias, o sea, ¿en qué cosas sí coinciden? ¿En qué puntos sí pueden tener alguna cosa que las haga unirse? O si creo que no la tienen, también tengo que explicar por qué. Cuando dice ahí justifica tu respuesta, pues es indispensable no solo dejar la opinión, sino decir el por qué. Bueno, ahora, en función de las lecturas realizadas, elabora un texto de media cuartilla donde respondas a la siguiente pregunta. Entonces, esta sería la parte que vamos a copiar. Nos vamos a nuestro texto, la pegamos para generar nuestra media cuartilla, ¿verdad? Recuerden siempre, insisto, si establece el texto que hay que generar media cuartilla, pues hay que cumplir con las extensiones que se indican. Y bueno, el último punto ya nada más me dice que me asegure de que tenga todos los puntos, pero si fuiste siguiendo este video, con seguridad los va a tener. Entonces ya no nada más nos queda recordar que cuando no sé cómo empezar un texto, me voy a valer siempre de los apoyos que ya hemos mencionado. Voy a mostrárselos para que lo recordemos. En semana 1 está el recurso lectura y escritura, le damos clic. Y recordemos que les he sugerido que impriman esta información y la tengan siempre a la mano para todos los textos que van a tener que generar en todo su trayecto en prepa en línea. Aquí tenemos el punto, el subtítulo expresiones para escribir. Recordemos que esta última frase está en color morado, apenas si se distingue, pero le damos clic porque es la que nos va a llevar a este recurso que es el que yo les sugiero imprimir. Entonces, no sé cómo empezar mi texto. Bueno, pues aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 frases para poder presentar mi texto y que esté correcto porque está introduciendo a través de esta pequeña frase, estoy ayudándome para darle una introducción a mi tema. Después ya puedo seguir con cualquiera de estos párrafos. Si cito a alguno de los autores o páginas ya vistas en las lecturas, puedo mencionar una de estas frases. De acuerdo con la UNAM, los huracanes tal, y entonces voy metiendo ahí algunas de las ideas que fui desarrollando. Al cambiar de un párrafo a otro, puedo decir un marcador textual como este, para continuar, por otra parte, además, en fin, puedo usar. Y cierro siempre mis textos con una conclusión en donde yo utilizando este tipo de marcadores textuales como la palabra en conclusión, en resumen, para terminar finalmente, en suma, y entonces ahí cierro con mi media cuartilla y estamos aprendiendo cosas muy valiosas para nuestra vida cotidiana. Bueno, muchachos, pues ojalá que les haya sido provechoso esta explicación y pues sigamos adelante con mucho entusiasmo.